David era una persona a la cual le gustaba quedarse hasta muy tardes horas sentado frente al computador como muchos jóvenes de su edad. Un día él, ya cansado, decide apagar su computadora e irse a descansar. Resulta que la ventana de su cuarto daba hacia la parte trasera de las casas. Y él, la verdad, que casi nunca se asomaba a mirar por la ventana. Pero un día decide fumarse un cigarrillo. Para eso, abre su ventana y se pone a mirar la parte trasera de las casas. Todo iba bien, hasta que de pronto, al girar su cabeza a la izquierda, se percata que en el último piso de una casa hay algo o alguien que se asoma y no se mueve. Y él empezó a sentir un miedo de la nada. Solo fueron algunos segundos que él miró y no aguantó más. Cierra su ventana asustado y decide mirar de reojo claro. Ya había apagado su televisor y cualquier otra cosa que le permita ver sin ser descubierto. Y resulta que la cosa o la persona seguía sin moverse. Él podía sentir el miedo dentro de él. Entonces lo que él hizo fue pensar que eso fue cosa de su imaginación y solo así pudo irse a dormir tranquilo. Ya al siguiente día, muy bien amaneció, lo primero que él hizo fue asomarse y ver qué era eso que no se movía. Queda sorprendido al ver que no había nada, solo eran unos ladrillos. Luego, ya siendo las 7 de la noche, hora de la que él llega de trabajar, se había olvidado del tema. Pero no pasó mucho. A eso de las 00 horas decide apagar todo e irse a descansar. Pero no antes de mirar por la ventana. Luego de acercarse con un poco de temor, vuelve a observar. Y se da con la sorpresa de que ahora son dos personas las cuales lo están mirando. Ya asustado, decide dejar de mirar y se juró nunca más volver a observar por esa ventana a tardes horas. Bueno, ya al día siguiente pasó por esa casa puesto que era domingo y no tenía que ir a trabajar, y se dio con la sorpresa de que esa casa tenía las lunas sucias, toda descuidada y oscura. Y él siempre recuerda que esa casa tenía buena presencia y quedó sorprendido al verla descuidada. Luego ese día salió a conversar con sus amigos y les contó lo que le había pasado. Y en eso uno de los amigos le contó que en esa casa ya no vive nadie desde hace mucho tiempo. Y volvió el miedo de nuevo. Él solo se preguntó qué pudo haber sido eso que yo vi. Si mi amigo me dice que en esa casa ya no vive nadie. Ya en la noche, con todo apagado, se asomó por la ventana y quedó frío al darse cuenta que ahora eran tres personas las cuales lo estaban mirando. Y no se movían. Asustado, prende su luz y llama a sus padres. Sus padres suben corriendo por el grito. Y le preguntan al joven: ¿qué pasa? ¿Por qué nos llamas? Y el joven les dice: acabo de ver a tres personas que me miraban y no se movían. Y les contó toda la historia. Pero sus padres no se asombraron, es más, ni siquiera miraron por la ventana, solo le dijeron a su hijo: hijo, ya no veas esa casa, debe ser cosa de tu imaginación. Pero el joven es demasiado astuto como para dejarlo así. Y comenzó a preguntarles a varias personas en su barrio, hasta que un día su vecino, un señor ya de edad, le cuenta la historia de esa casa. Dice que en esa casa vivía una familia, 2 padres y 3 hijos, pero que sus hijos habían muerto de una extraña enfermedad. Y la madre también. Y en esa casa solo habitaba el padre. Resulta que esa historia la sabían varias personas de su barrio. Pero por alguna razón ya nadie habla del tema. David contó que algunos días veía hasta 5 personas que ya no solo se quedaban a observarlo, sino que ahora caminaban de un lado a otro. Ahora él vive en otro cuarto de su casa y no ha vuelto a ver nada extraño por el momento.